Oremos juntos. Nuestro Dios Padre, santo y misericordioso, que nos amas. Tuviste compasión de nosotros que estábamos lejos de ti caminando en pecado. Y el Señor Jesús tomó sobre sí la maldición y el juicio que nosotros debíamos recibir. Y con su preciosa sangre derramada lavó nuestros pecados para siempre y nos salvó sin ningún mérito de nuestra parte. Te agradecemos por esta gracia tan grande. Ahora nosotros, los redimidos por la preciosa sangre del Señor, nos reunimos delante de ti para aprender tu palabra y tener comunión en esta santa congregación que está con el Señor. Te damos gracias por esto, Dios. En esta hora también pedimos que el Señor nos acompañe y nos cuide a cada uno de nosotros. Con la mano misericordiosa de Dios, sostén más a cada persona, y si hay alguien entre nosotros que aún no ha comprendido claramente la gracia de Dios, por favor abre su corazón para que verdaderamente comprenda la grande y maravillosa gracia de Dios y pueda recibir la salvación. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros sea más lleno de tu palabra, gracia y el poder del Espíritu Santo. Oramos para que el Señor nos fortalezca con sabiduría y poder para que podamos vivir dignamente como hijos de Dios sin vergüenza. También a las muchas iglesias del mundo y a todos los hermanos que están guardando la fe y están predicando el Evangelio aún en medio de las dificultades, Señor, te ruego que los llenes más con tu gracia, palabra y el poder del Espíritu Santo, para que en cualquier circunstancia testifiquen valientemente el Evangelio del Señor para guiar a muchas almas perdidas delante de ti. Guíalos, Señor, para que sean salvos. Ahora también, Señor, te pido que estés en medio de nosotros. Enséñanos más lo que debemos hacer, porque aún somos muy débiles. Aún hay muchas cosas en nosotros que no son dignas ante los ojos de Dios. Por eso, Señor, con tu gracia, palabra y el poder del Espíritu Santo, te pido que nos sostengas más y haznos más perfectos para que podamos caminar sin vergüenza como hijos de Dios. Haznos personas dignas de recibir la alabanza, gloria y honor delante del Señor que vendrá pronto. Señor, que nos das la palabra necesaria según el tiempo adecuado y que nos enseñas el camino que debemos andar, en este momento también enséñanos más la santa voluntad de Dios que deseas manifestarnos y lo que debemos hacer y cómo debemos caminar. Todo esto hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos juntos en la Biblia. Busquemos el Salmo 1, Salmo capítulo 1. Salmo 1. Si lo tienen, desde el versículo 1 hasta el 6, leamos juntos lentamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El jueves pasado tuvimos la reunión de preparación para el retiro en nuestro centro de retiro.
Realmente se reunieron muchos hermanos de todo el país. Participaron tantas personas que no pudieron entrar todas en el auditorio principal. Entonces el resto probablemente participaron también a través del video transmitido desde otro salón. Cada año, el número de participantes en los retiros aumenta continuamente. Y creo que probablemente más personas reciben la salvación a través de los retiros. Por eso valoramos mucho nuestro centro de retiro. Y hasta ahora hemos trabajado diligentemente en su construcción, ¿verdad? Y ahora, como son muy insuficientes las instalaciones de hospedaje, acabamos de comenzar la construcción de 3 edificios de dormitorios. Ahora estamos en el proceso de mover la tierra. Y estimo que el periodo de construcción demorará unos 2 años. Cuando esos 3 edificios estén terminados, habrá aproximadamente 480 habitaciones más. Parece que será un poco más que las que tenemos actualmente. De verdad, hemos comenzado un proyecto muy grande. Si incluimos todos los edificios auxiliares, el área de construcción será aproximadamente de 33.000 metros cuadrados. Y el costo de construcción, ya que estos costos han disparado últimamente, se estima que se superarán los 60.000 millones de wones para esta obra. Aún así, las iglesias de todo el país están participando juntas e impulsando esto. Agradecería si todos pudieran tener interés, orar juntos y participar de todo su corazón hasta que se complete esta gran obra. A través del centro de retiro no solo realizamos retiros de seminarios, sino que nos reunimos desde todo el país para tener comunión, educación, retiro de evangelistas, retiros de primavera y especialmente realizamos 7 veces el retiro de verano y cada vez se reúnen más de 10.000 personas. Además tenemos retiros de otoño y en los retiros de invierno los jóvenes se reúnen también en el centro de retiro. De diversas formas, el centro de retiro se usa de manera muy preciosa y pienso que si no lo hubiéramos tenido, nuestra iglesia habría sido muy diferente de lo que es ahora. A través del centro de retiro, las iglesias de todo el país llegan a tener un corazón unánime y juntas aprenden la palabra, predican y no solo predican en nuestro país, sino que cooperan diligentemente para la misión mundial. Lo están haciendo muy bien. Incluso ahora también nuestro centro de retiro es muy grande, pero una vez que se complete toda el área que se está construyendo, creo que por lo que sé, no habrá un centro de retiro más grande que el nuestro en todo el mundo. No es para comparar con otros, sino que lo hacemos por necesidad. Por eso tenemos que orar juntos y cooperar para esta obra. Realmente debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que más almas reciban la salvación en esta última oportunidad que nos dio el Señor antes de que Él regrese, ¿verdad? Hoy quisiera hablar con las palabras del Salmo 1 bajo el título El camino del verdadero cristiano.
Probablemente no podré hablar de todas las palabras de este salmo hoy, pero trataré de hablar según el tiempo lo permita. Como saben, gran parte de los salmos fue escrita por el rey de Israel. Por el rey Israel David. David era una persona que cantaba, usaba bien los instrumentos musicales, también escribía poesías. Y no solo vivió una vida de fe distinguida confiando en Dios diligentemente, sino que también mostró bien su fe en estos salmos. En especial, el Salmo 1 creo que es representativo de todo el resto de los 150 capítulos de Salmos. Y creo que la mayoría del contenido de este libro fue escrito por el rey David. Por eso hoy, aunque las palabras del Salmo 1 quizá las conozcan bien ya, aún así su contenido es un poco difícil. A primera vista es así. Por eso vamos a estudiar profundamente palabra por palabra y recibir juntos las enseñanzas de la palabra de Dios a través de este salmo. Primero vamos a ver versículo 1. En el capítulo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón. ¿Quién sería esta persona bienaventurada? Esta bienaventuranza no es la que habla la gente del mundo. Los hombres consideran como bienaventuranza el ser ricos, sobresalir más que otros, vivir una vida lujosa, comer bien, vestirse bien y parecer lujosos ante los demás. Eso piensan. Sin embargo, la bienaventuranza de la que habla Dios, por supuesto, no es esa. Entonces, la persona bienaventurada, en una palabra, son los cristianos que han comprendido la gracia de Dios, han nacido de nuevo y han recibido la salvación. Ellos son los bienaventurados. A los cristianos, Dios los llama bienaventurados. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo se llaman el Sermón del Monte. Son una larga palabra que Jesús habló en la montaña. Y en el capítulo 5, versículo 3, también habla sobre las personas bienaventuradas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por otro lado, lo que la gente mundana considera bienaventuranza es completamente diferente. Ellos dicen que las personas ricas son las bienaventuradas, pero Jesús dijo que los pobres, especialmente los pobres de espíritu, son los bienaventurados. Aquí, porque de ellos es el reino de los cielos, significa que esas personas pobres de espíritu podrán ser salvas. Pueden ir al cielo. Dios llama a los pobres para hacerlos ricos en fe, y a los pobres se les predica el Evangelio. Hay muchas palabras así, y pensemos, entre nosotros que estamos reunidos aquí también, quizá no hay personas tan ricas. Los muy ricos no vienen a estos lugares, porque ya están ocupados yendo a divertirse, yendo a jugar golf, o están enloquecidos por disfrutarse carnalmente. Es cierto, si la carne es rica, los hombres no piensan en el alma. Y si son ricos en este mundo, tampoco piensan en el problema del mundo venidero. Y si son ricos, se enorgullecen pensando que pueden hacer cualquier cosa. Por eso no se vuelven a Dios. De verdad, es muy difícil que los ricos reciban la salvación.
Yo también desde pequeño viví muy pobremente, por eso ahora pienso que fue una gran fortuna y bendición haber vivido en tanta pobreza. Si hubiera nacido en una familia rica y hubiera vivido lujosamente, quién sabe dónde estaría ahora. Todos nosotros somos iguales, ¿no? Por eso esta palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, significa que pueden ser salvos. Y el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No se refiere a las personas que lloran por las cosas carnales, sino por sus pecados. Para recibir la salvación, ser pobre materialmente significa sentir la vanidad de la vida, reconocer la vanidad de venir y de partir de este mundo con las manos vacías. Y otra cosa es que estamos en pecado apartados de Dios. Debemos saber llorar por el pecado. Por eso dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué consolación? Una persona que ha cometido grandes pecados debía recibir el castigo eterno. Pero ¿qué mayor consolación podría haber que recibir el perdón de sus pecados? Por eso, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán la consolación, significa que comprenderán la gracia de Dios y recibirán el perdón de pecados. También, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso. Jesús dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ser manso es el corazón que obedece silenciosamente a la palabra de Dios sin importar qué sufrimiento haya. Después de recibir la salvación, nace ese corazón manso, el corazón que obedece calladamente a la palabra de Dios. Que ellos recibirán la tierra no significa que recibirán algún terreno en este mundo, sino recibir esa herencia eterna en el cielo. Y Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquel que ha recibido la misericordia y compasión del Señor por la gracia de Dios, también puede ser misericordioso con otros, ¿cierto? Ser misericordioso es anhelar salvar a las personas que aún están en pecado. El anhelo de predicarles el Evangelio de la gracia de Dios. Y también el corazón de mostrar misericordia a las personas salvadas que aún tienen la fe débil. Es ese corazón. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si somos misericordiosos con los demás, recibiremos una mayor misericordia de parte de Dios. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, después de ser salvos, el corazón va cambiando poco a poco por la palabra de Dios y por el Espíritu. Así, el corazón que era más engañoso que todas las cosas y perverso se vuelve muy limpio. El corazón se vuelve puro, y con ese corazón puro verán a Dios, dice. Quiere decir que se abrirán nuestros ojos espirituales. Incluso, las personas que aprenden la Biblia, si tienen el corazón lleno de restricciones, no pueden ver la Biblia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Se refiere a comprender la verdad de Dios a través de esta palabra. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora los salvos tienen paz con Dios, ¿no? Éramos enemigos de Dios hasta que se logró la reconciliación a través de la muerte de Jesús en la cruz. Las personas que han logrado la reconciliación con Dios
no solo hacen el trabajo de pacificar, guiando a otras almas delante del Señor, sino que también es necesario que haya paz entre los mismos salvos. Hacer la paz es vaciar el corazón propio y aceptar a la otra parte. Para lograr la paz con Dios, los salvos no solo deben esforzarse entre ellos, sino también guiar a otros que aún no son salvos para que puedan tener esa misma paz con el Señor. En Colosenses 1:20 dice que Jesús hizo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿verdad? La palabra dice que ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros que estábamos lejos de Dios, caminando en pecado, recibimos la salvación y se logró la paz con Dios, la paz entre los salvos. Eso es la iglesia. Por eso, una evidencia clara de haber recibido la salvación es que ahora se logra la armonía entre los salvos. Sin embargo, hay personas que dicen que son salvos, pero que no se llevan bien y les gusta reunirse con otros salvos. Eso está un poco mal, ¿no? Mateo 12:30. En este pasaje, Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Todos nosotros nos habíamos apartado de Dios, cada uno por su camino, pero Dios nos reunió en Cristo, ¿no? El que conmigo no recoge, desparrama. En Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, para que la iglesia sea una. Pero los que desparraman eso son los que van contra esta obra que el Señor está haciendo. Algunas personas no logran armonía incluso entre los hermanos salvos. Hay algunos que tienen una postura, opinión y voluntad muy fuerte que juzgan incondicionalmente a otros, pero de verdad no debemos ser así. Debemos tener un corazón más amplio. Y Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Al principio, en el versículo 3, apareció el primer reino de los cielos, y ahora, después de mencionar las 7 bienaventuranzas, aquellos que han recibido estas 7 bienaventuranzas reciben también la persecución mientras viven en esta tierra. Como el Señor fue perseguido, los salvos que reciben persecución por la justicia, por vivir según la voluntad del Señor, son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso Mateo 5 se llama las 8 bienaventuranzas. Pero en el Salmo 1 solo dice: bienaventurado el varón. Pero creo que las personas bienaventuranzas no solo han recibido la salvación, sino que también incluyen el carácter de los cristianos salvados que Jesús habló en Mateo 5. Los bienaventurados son los cristianos que han comprendido la gracia de Dios y han recibido la salvación. No hay nadie que haya recibido mayor bendición que aquellos que recibieron el perdón de sus pecados por la gracia de Dios, ¿cierto? No hay bendición más grande que recibir la salvación eterna y tener la esperanza segura de ir al cielo eterno, ¿verdad? En los himnos que cantamos en Navidad dice: al mundo paz nació Jesús, para darnos bendición, para darnos bendición. ¿Qué bendición vino a darnos? Siempre piensan en bendiciones carnales. Dicen que si creen en Jesús serán benditos. Por eso ahora mucha gente cree en el Señor. Pero en el proceso de creer, desean tanto recibir las bendiciones carnales. Entonces, si ven cómo oran esas personas,
Oran para que toda la familia tenga salud, para que el negocio de su esposo vaya bien, para que todo prospere. Esperan las bendiciones que la gente del mundo desea. Sin embargo, las bendiciones de los salvos, por supuesto, no son esas. Si esas cosas fueran bendiciones, entonces Jesús, quien vino a este mundo, vivió de la manera más pobre. Él fue concebido en el cuerpo de una virgen y como no había lugar donde nacer, nació en un establo de animales, en un pesebre de animales. Y creció durante 30 años como hijo de un carpintero pobre. Y durante 3 años y medio de ministerio público, no tuvo donde recostar la cabeza y lo único que tenía Jesús como realmente suyo era la cruz. ¡Cuán pobre era! Y el apóstol Pablo, que siguió más de cerca al Señor, antes de que él conociera a Cristo, fue una persona que alcanzó el más alto aprendizaje en la escuela de Gamaliel. Era fariseo de fariseos. También nació de la tribu de Benjamín, de donde salió el primer rey de Israel. Y también puso su nombre, Saulo, como el primer rey. Por eso, ciertamente, él era una persona humanamente sobresaliente. Era muy sobresaliente, era judío y al mismo tiempo tenía la ciudadanía romana. Pero después de encontrar a Jesús, él se volvió realmente pobre. Los judíos lo siguieron continuamente para matarlo. Varias veces estuvo a punto de morir y muchas veces fue encarcelado y fue azotado incontables veces. Estuvo muchas veces sin poder dormir, sin comer, con frío y temblando. Murió apedreado, que lo dejaron afuera, pero volvió a vivir y predicó nuevamente. Luego fue a Roma, evangelizó 2 años ahí y finalmente murió decapitado. Entonces, carnalmente fue una persona que se arruinó por creer en Jesús. Pero el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 6:10, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Y no solo Él, sino que nosotros, por Cristo, aunque lleguemos a ser pobres materialmente en este mundo, somos espiritualmente ricos, las personas más ricas, las más benditas. Por eso aquí en el Salmo 1 también, cuando dice bienaventurado el varón, se refiere a los cristianos renacidos. Ustedes y yo que estamos aquí correspondemos a eso. Los bienaventurados son los cristianos salvos, los que han recibido el perdón de pecados y la salvación eterna, y los que han llegado a ser hijos de Dios y tienen la esperanza de entrar en el cielo eterno. ¿Qué mayor bendición que esa puede haber, no? Pero aquí, ahora se explica cómo debe vivir el bienaventurado, el cristiano renacido. En simples palabras, la persona bienaventurada no anda en consejo de malos, ¿verdad? Dice, no anduve en consejo de malos, no lo sigue. ¿Quiénes son los malos? En la Biblia, el ser más malvado es el diablo, ¿no? En Isaías 14:12 vemos que el arcángel Lucifer, con 1/3 de todos los ángeles que le pertenecían, desafió a Dios. Quiso llegar a ser como Dios y por eso fue expulsado de la presencia de Dios. Y en Mateo 25:41 dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Satanás y el diablo se refieren al mismo ser. Y junto con él fueron expulsados también sus ángeles, 1/3 de los ángeles, el diablo y sus ángeles. Ellos son los ángeles expulsados. Dice aquí que preparó el infierno eterno para ellos.
Pero no es que cayeron al infierno directamente, sino que aunque su destino ya está decidido, Dios los soltó por un poco de tiempo. ¿Por qué? Para usarlos. En Proverbios 16:4 vemos que dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Realmente Dios usa apropiadamente todas las cosas que están en este mundo, pero que también use al impío, eso es un poco difícil de entender, ¿no? También usa al diablo. ¿Y cómo lo usará? Entre todas las criaturas que Dios hizo, el ángel es el ser más glorioso. Es un ser con más poder después de Dios. No obstante, los ángeles son espíritus ministradores de Dios, es decir, son servidores, son obreros de Dios. El ángel jamás puede llegar a ser hijo de Dios. Tampoco puede ser la esposa de Cristo. Además, Jesús no murió en la cruz por los ángeles caídos. No les perdona sus pecados. Si el ángel cae una vez, eso es el fin. Ya está preparado el infierno eterno para ellos. Pero antes de enviarlos al infierno, Dios los usa. ¿De qué manera? ¿De qué manera los usa? El propósito por el cual Dios creó al hombre y a los ángeles son completamente diferentes. Dios hizo al hombre para que llegaran a ser como Él, conforme a la imagen de Dios. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó, es decir, hizo a Adán y Eva. Dios los creó a su imagen, obviamente esto se refiere al Espíritu. Dios los hizo a su imagen, pero ¿qué pasó en el huerto de Edén? Para llegar a ser como Dios, uno debe tener la vida eterna como Él, debe entrar en la gloria de Dios, debe subir a la misma posición gloriosa que Dios. Dios los hizo conforme a su imagen para que llegaran a ser como Él. Pero en el huerto de Edén, Adán y Eva fueron muy desválidos. Pues, aunque fueron creados a la imagen de Dios, para obtener la vida eterna, para ir al cielo, para ser hijos de Dios y para ser objeto del amor de Dios, lastimosamente ahora no es así. Ahora es un ser incompleto. ¿Por qué? Pues para obtener esa gloria de llegar a ser como Dios, debían pasar por una prueba. Llegar a ser como Dios no es algo que simplemente se le da, sino que uno mismo debe obtener esa gloria, debe pasar por la prueba. ¿Qué prueba? Debe vencer la prueba de este diablo Satanás que fue expulsado por haber querido ser como Dios. Eso es lo que Dios determinó. Por eso no envió al diablo de frente al infierno, sino que lo usa para este fin. En Génesis 1 vemos que Dios en el primer día hizo la luz y vio que la luz era buena. Y el segundo día hizo la expansión. La expansión es una gruesa capa de nubes que se divide en las aguas debajo y sobre la expansión. Las aguas debajo de la expansión se convirtieron en el mar y las que estaban sobre cubrían transparentemente la tierra. Esa expansión es el cielo que vemos, donde vuelan las aves y donde pueden volar los aviones.
Pero cuando hizo esa expansión, no se menciona la palabra y vio Dios que era bueno. De ahí, desde el tercer día, dice era bueno, hasta el último día dice y vio Dios que era bueno. Pero ¿por qué no se menciona nada en el segundo día? Es porque cayó el diablo al aire y se estableció ahí. Por eso Efesios 2:2 dice príncipe de la potestad del aire y Efesios 6:12 huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo se estableció ahí. Por eso no pudo parecer bueno ante Dios. Y después hizo a Adán, ¿verdad? Adán, aunque fue hecho a la imagen de Dios para obtener la vida eterna y para llegar a ser el compañero del amor y el Hijo de Dios, todavía era un ser incompleto. Todavía era incompleto, pues debía pasar por una prueba. ¿Qué prueba? Debía vencer la prueba de este diablo Satanás que fue expulsado por haber querido llegar a ser como Dios. Solo así podía ser como Dios. Para este propósito, Dios soltó al diablo. Aunque no era visible a los ojos de Adán, Dios veía al diablo en el huerto del Edén. Satanás fue expulsado por haber querido ser como Dios, pero ahora, como iba a dar esa posición que él tanto anhelaba al hombre, cuán enfurecido habría estado. Por eso estaba al acecho para apartar al hombre de Dios, para llevarlo al lugar donde él iría, al infierno. Por eso estaba acechando. Y Dios le dio al diablo una manera para probar a Adán. Dios lo permitió. El diablo tampoco puede hacer nada sin el permiso de Dios. Dios le dejó probar a Adán. ¿Y en qué consistía esa prueba? En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Si uno come del árbol de la vida, vive para siempre, llega a ser como Dios. Por el contrario, si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, muere. Es expulsado de la presencia de Dios y va al infierno, así como el diablo. Entonces, en el huerto del Edén, el hombre creado a la imagen de Dios fue puesto en prueba entre Dios y el diablo. Podía obedecer la palabra de Dios o traicionar la palabra de su Creador y escuchar al diablo. Si vencía la tentación del diablo y obedecía la palabra de Dios, llegaría a ser como Dios. Mientras que si desobedecía y aceptaba la mentira del diablo, llegaría a ser como el diablo e iría al infierno con él. Así, el ser humano tenía el libre albedrío de escoger por sí mismo. Pero como ya sabemos, Adán escogió mal, cayó en esa prueba. Pero los bienaventurados, o sea, los salvos, ya no andan en consejo de malos. Este malo se refiere primeramente al diablo. En la oración que el Señor enseñó en Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿no? Pero del mal significa del maligno. Entonces significa líbranos de esa tentación del diablo, de las fuerzas del diablo. Por eso primero, ante los ojos de Dios, ¿quién es el más malvado? Es el diablo.
Los cristianos salvos ahora ya no deben caer en esa tentación del diablo. No deben seguir al diablo. No deben seguir el consejo de los malos, el engaño de Satanás, ¿no? Es engaño, no hay que caer en ello. Pero el hombre, como Adán desobedeció y cayó, todas las personas nacidas en Adán son pecadores desde su nacimiento. Se cortó la comunicación con Dios. Y por causa del pecado en la tierra maldita, deben sudar y trabajar para comer y vivir. El vivir mismo en este mundo es una maldición y un sufrimiento de trabajo. A la mujer le dio el dolor de concebir y con dolor dará a luz sus hijos. Así, el vivir mismo del ser humano es trabajo, tristeza y una maldición. Por eso todas las personas desde el inicio nacen como pecadores en Adán y heredan directamente esa naturaleza corrompida. Entonces, ¿qué es ese consejo de malos? Es la naturaleza vieja que el diablo plantó en el hombre. La persona bienaventurada no anda en consejo de malos, no cae en la tentación de Satanás. No vive siguiendo la naturaleza vieja corrompida. Entonces, el malo primeramente se refiere al diablo y al mismo tiempo no piensen solo en la gente cruel de este mundo, sino que la naturaleza vieja que está en mí, esa es lo malo también. Es la naturaleza vieja y corrompida que el diablo sembró. Los bienaventurados, es decir, los hijos de Dios que nacieron de nuevo, ya no deben vivir siguiendo los deseos de la carne corrompida, sino siguiendo al Espíritu Santo ahora. No vivir siguiendo la tentación del maligno, del diablo, tampoco según nuestros deseos carnales, sino vivir siguiendo la guía del Espíritu Santo. Ese consejo de malos es la naturaleza vieja que Satanás sembró en nosotros y al mismo tiempo es la astucia malvada del hombre. Está diciendo que no debemos andar en eso. Proverbios 1:10 dice, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hijo mío, no sigas el consejo de los malvados. No lo sigas, está diciendo eso. Nosotros, los salvos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero dice que no sigamos el consejo de los pecadores. Aunque seamos salvos, aún queda esa naturaleza vieja. Sería bueno si desapareciera por completo, pero a través de la palabra y el Espíritu vamos siendo transformados poco a poco. Ser transformado significa que la naturaleza vieja gradualmente desaparece. Y en mí, la naturaleza de Cristo, la divinidad de Dios, poco a poco se va formando. Sí, el corazón cambia. Por eso, aunque sean salvos, si aún no han crecido en la fe, tienen esa naturaleza, la disposición de pecar. Eso es el consejo de malos. ¿Me dejo entender? ¿Dónde está el consejo de malos? En mí. No señalen solo al diablo allá, ni piensen solo en los malvados de este mundo, sino que la naturaleza vieja que está en nosotros, esa es el consejo de malos. Hermanos, no debemos seguir ni comportarnos según el consejo de malos.
La persona salva ahora debe vivir siguiendo al Espíritu Santo, siguiendo la palabra de Dios. Y no según esa naturaleza vieja, esa naturaleza pecaminosa caída que Satanás dio. En Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es la palabra dirigida a los salvos, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. No vivan siguiendo su naturaleza caída. Pero si vemos en el versículo 17, en los salvos luchan el espíritu y el deseo de la carne, los dos. Los deseos de la carne aún quedan y son contrarios al del espíritu y se oponen. Contrario significa opuesto. En inglés se dice against. De todos modos se oponen, se resisten. El deseo de la carne se opone al espíritu y el deseo del espíritu a los de la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Un salvo ahora, a través de la palabra, sabe cuál es la voluntad de Dios, aprende. Tiene el deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios, ese corazón que le da el Espíritu. Pero como todavía queda la naturaleza vieja, ésta se opone al deseo del Espíritu, se resiste. Cuando la persona salva aprende la palabra, dice, sí, gracias. Debo vivir conforme a la palabra de Dios. Debo vivir conforme a la voluntad del Señor, que siempre se cumpla su voluntad. Tiene ese corazón, si no lo tuviera sería mentira. Algo estaría mal. Pero la cuestión es si realmente vive siguiendo la palabra de Dios o no. Después de terminar la palabra, y al salir por la puerta del salón principal, ese corazón que tenía cuando escuchaba la palabra, ese corazón que quería obedecer a Dios, poco a poco desaparece. Y bajando las escaleras, piensa, ¿acaso sí o sí debo obedecer? Bueno, yo tengo mis circunstancias y vivo conforme a la palabra, habrá sufrimientos y dificultades. Y así sale afuera. Y alguien pasa vestido con ropa elegante y piensa, wow, qué bonito. De ahí pasa un auto nuevo y lujoso. Dice, qué chévere. Envidia y piensa que lo que hacen las personas del mundo son tan buenos. Eso es ser engañado. Eso es el consejo de malos. Deben pensar bien en esto. Este mundo está lleno de pecados. Cuando venimos a la iglesia, se despierta en nosotros el deseo de aprender la palabra de Dios y vivir conforme a ella, pero cuando salimos al mundo, las cosas en él vuelven a tentar nuestro corazón. Por eso terminamos desviando nuestra mirada de la voluntad de Dios. Busquemos un momento Romanos 8, Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículos 7 y 8. Romanos 8, versículos 7 y 8. Leamos juntos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios, es decir, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Incluso los salvos aún conservan pensamientos carnales. Ese viejo carácter que no ha sido transformado. El pensamiento carnal es enemigo de Dios. Antes de la salvación, claro que éramos enemigos.
Pero aún tras ser salvos, eso permanece todavía, va en contra de Dios. Por eso en Mateo 10:36 dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. También dentro de mí hay un enemigo, que es la parte que no quiere obedecer a la palabra de Dios. Como es enemigo de Dios, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, dice. La carne no quiere someterse a la ley de Dios. Siempre está el otro pensamiento de ¿realmente tengo que vivir conforme a su palabra? La carne no se somete a la ley de Dios, por eso debe ser transformado. Hasta que haya un cambio, la carne y el Espíritu Santo dentro de nosotros están en una constante lucha. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque hayan sido salvos, si aún viven arrastrados por la carne, no pueden agradar a Dios. La carne tiene un corazón que se opone a Dios. Debemos tener en cuenta que en nosotros todavía queda ese viejo carácter que puede ser utilizado por el diablo. Ahora veamos Romanos 8, versículos 13 y 14. Leamos juntos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Esta es una expresión muy radical, ¿no? Una persona que dice haber recibido la salvación, si vive conforme a los deseos de la carne, no solo morirá su cuerpo, sino que su alma podría ir al infierno eternamente, y eso podría ser prueba de que no fue salvo en realidad. No debemos vivir conforme a la carne. Si seguimos viviendo así, incluso una persona salva pero cuya fe aún no ha madurado, vivirá vacilando entre seguir la carne o seguir al Espíritu Santo, pero poco a poco debe ir transformándose. ¿Hasta cuándo van a seguir así? Pero si una persona que dice que es salva vive como alguien que no es salvo, es decir, si vive conforme a la carne, la expresión moriréis significa que irá al infierno sin falta. La vida cristiana no es una vida religiosa. La religión se basa en realizar ciertos rituales y pensar que con eso basta. Pero la vida cristiana no es eso. Es aprender la palabra de Dios y vivir guiados por el Espíritu Santo. Debemos vivir guiados por el Espíritu Santo. Si vivís conforme a la carne continuamente, moriréis. Al ver esta expresión moriréis, realmente es una palabra aterradora. Es muy temible. Pensándolo bien, no se refiere solo a la muerte física, sino también a la muerte eterna. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El cristiano debe, por el Espíritu Santo, hacer morir las obras de la carne, debe vencer. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo conforme a la carne? Debemos examinarnos a nosotros mismos. Decimos que somos salvos, que somos cristianos. Decimos que hace años fuimos salvos. Y en la iglesia nos llamamos hermanos y hermanas. Y en la iglesia vivimos como corresponde a los salvos, pero en nuestra vida diaria no vivimos guiados por el Espíritu Santo, sino conforme a la carne.
Si vivimos conforme a la carne, ¿qué es eso entonces? ¿No sería la evidencia de que no son salvos todavía? ¿Cómo puede un salvo vivir así? Por eso la palabra, si vivís conforme a la carne moriréis, es una expresión muy aterradora. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La persona salva tiene en ella el Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo habita en los creyentes. El Espíritu Santo poco a poco somete la carne y transforma nuestro corazón para guiarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios gradualmente. Por eso, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, ¿no? La expresión del Espíritu de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo significan lo mismo. Ser guiados por el Espíritu de Dios es la evidencia de que somos hijos de Dios. Pero si alguien no vive en absoluto según el Espíritu, por más que diga con palabras que es cristiano y que ha sido salvo, en realidad no vive de esa manera. Entonces es falso, ¿no es así? Es un cristiano falso. Aquí se explica bien sobre cómo debe vivir un salvo, un cristiano, si es que realmente es bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, el consejo de malos. Este mundo está lleno de pecadores. En 1 Corintios 15:33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Se dice que si conoces a los amigos de una persona, puedes conocer cómo es ella. Si nos acercamos a personas que son verdaderamente cristianos y llevan una fe firme, llegamos a parecernos a ellos. Pero si nos sigue gustando estar más con los amigos del mundo que los hermanos en Cristo, quiere decir que su dirección espiritual está allá con ellos. Debemos alejarnos de las malas conversaciones. Debemos ser tajantes. Después de recibir la salvación, hay ciertas relaciones que se deben dejar. Claro que hay que buscar oportunidades para predicar a esas personas también, pero con los amigos que no creen, con los amigos de mala influencia, debemos cortar completamente la relación con las malas compañías. Cortar tajantemente. De lo contrario, como dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, nos harán tropezar en nuestra vida cristiana. Por eso la Biblia dice que no nos dejemos engañar. En 1 Pedro 5, versículos 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Las personas no salvas las que viven conforme a la carne, es como si ya estuvieran dentro del vientre del diablo. Ya han sido devoradas. El diablo, como león rugiente, busca a quien devorar. Aunque no puede quitar la salvación a los salvos, sí puede arruinar su vida cristiana. Hay que tener eso bien en claro. Entonces,
Si un salvo fracasa en su vida cristiana y vive como si no fuera salvo, bueno, algunos dirían es salvo, solo que es carnal. Pero no sé, habría que ver si realmente es salvo o no. Hay que ver. Por eso dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. El camino de los pecadores. Hay un camino por el que andan los pecadores. En Mateo 7, versículos 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay dos caminos, ¿no? La puerta que lleva a la perdición es ancha y su camino espacioso, y muchos van por ahí, mientras que la puerta que lleva a la vida es estrecha y su camino angosto, difícil, y pocos la hallan. Antes, yo pensaba que este pasaje distinguía entre los creyentes y los incrédulos. Los que entran en la puerta angosta son pocos, que los salvos y los que creen en Jesús son pocos. Y muchos van por el camino ancho porque su puerta es ancha y espacioso el camino. En sí, no está mal esa interpretación, es válida, pero al mirar más profundamente este pasaje, no está simplemente dividiendo a los creyentes e incrédulos, sino que incluso entre los creyentes hay dos tipos de personas. Más adelante, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que dice Señor, Señor es un creyente. Sería maravilloso si todos los que dicen Señor, Señor entraran al cielo, pero dice claramente que no todo el que dice eso entrará. Incluso dice que algunos profetizaron en su nombre, echaron fuera demonios y realizaron muchos milagros. Pero el Señor les respondió, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto quiere decir que uno puede actuar como profeta, pastor, evangelista, misionero, incluso doctor en teología, incluso sin haber recibido la salvación. Puede ser diácono, anciano o pastor. Encima, hay personas que en el nombre del Señor expulsan demonios y hacen milagros. Es impactante, ¿no? Pero el Señor dijo muy claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El diablo también se disfraza como ángel de luz. Se presenta de una manera muy similar. Por eso, si analizamos bien este pasaje, veremos que la enseñanza sobre la puerta estrecha y la ancha no se trata simplemente de distinguir entre creyentes e incrédulos, sino que muestra que incluso entre los creyentes hay dos tipos de personas. Por ejemplo, Caín y Abel, ambos ofrecieron sacrificios, ¿verdad? Sin embargo, Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín. Ambos adoraron a Dios. Ambos fueron diligentes en sus ofrendas. Esto nos enseña que también entre los creyentes existen dos tipos de personas. Vivimos ahora en una época de tradición cristiana en pleno siglo XXI. Hay muchas iglesias, muchos pastores y denominaciones. Es muy impresionante. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos de ellos realmente han nacido de nuevo? En Lucas 13:24 el Señor dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Los que procuran entrar son los que creen y desean ir al cielo. Pero, aunque desean entrar, muchos no lo logran. Muchos procurarán entrar y no podrán, dice. Luego continúa diciendo que una vez que la puerta del cielo se cierra, desde afuera clamarán: Señor, Señor, ábrenos. Y él responderá: no sé de dónde sois. ¿Cómo que no nos conoces? Delante de ti hemos comido y bebido, estuvimos cerca de ti, aprendimos de ti, tú enseñaste en nuestras plazas. Pero Jesús respondió: no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Es muy sorprendente, ¿no? Hoy en día hay muchísimos cristianos. Recientemente estuve en Estados Unidos. Visité Nueva York, nuestro retiro en Kentucky y también Washington. Y mientras viajábamos en carro vi innumerables iglesias por el camino. Algunas eran muy grandes e impresionantes. Qué bueno sería que todas esas personas fueran realmente salvas. Invocan el nombre del Señor, parecen ser creyentes firmes, pero en verdad es muy difícil encontrar a alguien que realmente haya nacido de nuevo. Al decir esto, algunos pensarán que es una afirmación exagerada, pero el mismo Señor dijo en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él no dijo manada grande, sino manada pequeña. Son muy pocos. Y lo que más temo es que, bueno, en nuestra iglesia, probablemente en porcentaje habrá muchos renacidos. Creo que serán pocos los falsos creyentes entre nosotros. Lo ideal sería que todos pudieran ir al cielo, pero todo el 100% no lo sé. Es difícil esperar un 100% de salvos realmente, lo siento mucho. Por eso debemos estar despiertos espiritualmente. Como estamos rodeados de creyentes salvos, no debemos ser como quienes mezclan el dinero falso con el verdadero para aprovecharse. No hay que caer en eso. Dice que los salvos habitan en la congregación de los justos y que esta congregación de los justos es la iglesia, son los salvos. Los impíos y los pecadores no entrarán en la congregación de los justos, dice. Quienes han sido salvos por la abundante gracia de Dios, los cristianos salvos, están dentro de ese grupo santo, la congregación de los justos. No andan con los que practican la maldad. No están en la congregación de los impíos. Congregación se refiere a una multitud. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dios es el pastor y nosotros las ovejas. Pero una oveja que se aleja del pastor no le sigue a él, sino que va por su propio camino. Así que como ovejas descarriadas, tomamos caminos errados, viviendo según nuestro propio egoísmo y deseos. Y si se sigue por ese camino hasta el final, el destino es el infierno. Por eso, en Hechos 1:25, después de que Judas vendiera a Jesús por 30 piezas de plata y se suicidara, los 12 discípulos se reunieron para escoger a otro apóstol para ocupar su lugar. Tenían que escoger a uno. En la oración
que ellos hicieron, dijeron, cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Si uno va hasta el final, a su propio lugar, el destino será el infierno. Ir por el camino propio lleva inevitablemente a la destrucción. Por eso, ahora debemos seguir el camino que Dios ha establecido. Hebreos capítulo 10, versículo 20 dice que este camino es un camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Entienden qué quiere decir esto? Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo en Jerusalén se rasgó de arriba abajo así. ¿Qué era el velo? El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde habitaba Dios, el lugar más sagrado. Y en el otro lado, en el lugar santo, estaban los que servían. Los israelíes, en el día de la expiación, el 10 del mes séptimo, llevaban la sangre de animales como corderos, cabras o becerros, entraban al lugar santísimo, rociaban la sangre para expiar sus pecados del año, oraban y salían, luego esperaban hasta el próximo día de expiación. Pero cuando Jesús murió, el velo se rasgó de arriba abajo, lo cual significa que ya no hay barrera entre Dios y el hombre. Dice, camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando el cuerpo físico de Jesús fue entregado, el velo se rompió. La enemistad se quebró. Cuando Jesús estaba en la cruz, lo atravesaron con una lanza en el costado y de su corazón brotaron sangre y agua. En ese momento se abrió la puerta del cielo. Se derribó el muro que separaba al hombre de Dios. Entonces, el velo se refiere al cuerpo de Jesús. A través de su muerte física, Jesús abrió un camino nuevo y vivo hacia Dios. Y en el Salmos 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortar el alma es darnos la salvación, ¿no? Y luego dice que nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. A los salvos Dios los guía por caminos de justicia. Así que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quiénes son los escarnecedores? Son los orgullosos que rechazan la palabra de Dios. Incluso un salvo puede convertirse en escarnecedor si, a pesar de conocer la palabra de Dios, dice, sé lo que dice, pero no puedo vivir así yo. No quiero. ¿Qué es eso? Es arrogancia y desobediencia. ¿No es así? Debemos obedecer la palabra de Dios. Filipenses 2:8 dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Mateo 11:29 dice que Jesús fue manso y humilde de corazón, y según Isaías 53:7 fue como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso es ser manso. Los salvos, sin importar la aflicción y dificultad, obedecen silenciosamente. Esa es la mansedumbre.
Por eso, un escarnecedor es alguien que conoce la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, y vive según su propio deseo. Eso es ser soberbio y ser escarnecedor. No debemos sentarnos en silla de escarnecedores, debemos levantarnos de ahí, ¿cierto? A veces se nos llama arrogantes y desobedientes porque, conociendo la palabra, no la practicamos. Entonces no debemos permanecer en ese lugar, sino levantarnos y volvernos a Dios. Veamos en la Biblia, busquemos juntos, Salmos 1. Leamos juntos Salmos 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El cristiano bienaventurado no cae en el consejo del malo, quien es el diablo, que vive según la carne corrompida, es decir, no sigue sus malos deseos, y no se para en el camino de los pecadores, no sigue los caminos del mundo, no se sienta en la silla de escarnecedores, es decir, no permanece en la actitud de quienes conociendo la palabra se niegan a obedecerla, sino que se deleita en la ley de Jehová. Aquí ley no se refiere a los 10 mandamientos, sino a toda la palabra de Dios. Dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar es pensar profundamente en la palabra de Dios en todo momento, que sea de día o de noche. Es pensar profundamente en ella. Realmente, ¿cuánto nos deleitamos en la palabra de Dios? En Salmo 119, versículos 15 y 16 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amar aprender la palabra de Dios, amar leerla, oírla, memorizarla y practicarla. ¿De verdad lo disfrutamos así? En el Antiguo Testamento, a diferencia de nosotros, no tenían acceso tan fácil a la Biblia. Pero ahora tenemos el privilegio de aprender tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y vivir en obediencia a la palabra. Es una bendición muy grande, pero si con todo ese conocimiento no actuamos, no sirve de nada. Meditar significa pensar profundamente. Comparar mi vida con la palabra y vivir conforme a ella. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos es reflejarnos en la palabra y vivir según su palabra. Eso es reconocerlo. Si no lo hacemos, no lo estamos reconociendo. Si decimos, la Biblia dice eso, pero no quiero vivir así, entonces eso no es reconocer a Dios.
Debemos meditar de día y de noche en la palabra de Dios y deleitarnos en ella y no olvidarla. En Salmo 119:50, con respecto a la palabra, dice que ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho me ha vivificado. En medio de la aflicción, la palabra de Dios es nuestro consuelo. Aunque pasamos muchas dificultades en esta vida, la palabra de Dios nos consuela. Tu dicho, oh Dios, me ha vivificado. Ella es mi consuelo. Aunque pasemos dificultades, si aprendemos la palabra, nos deleitamos en ella y deseamos vivir conforme a ella, realmente la palabra nos vivificará. Realmente nos hará vivir. Veamos otro pasaje, Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 56. 56, leamos juntos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Pensémoslo bien. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Algunos piensan que sus posesiones materiales son su verdadero patrimonio y bendición. Creen que eso es suyo. Pero el salmista dice que su verdadera posesión es haber guardado la palabra de Dios. Dijo que el Señor recompensará según nuestras obras. Mateo 16:27 dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en Apocalipsis 22:12 dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aunque ahora no tengamos nada, si obedecemos su palabra, eso es nuestra posesión. Esa es la verdadera riqueza. Quien obedece la palabra será un heredero eterno ante el Señor. Esa es nuestra verdadera herencia. Dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Leamos también Salmo 119:60. Leamos juntos. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Hay que apresurarnos a obedecer los mandamientos del Señor. Si llegamos a entender la palabra, debemos hacer todo lo posible por obedecerla sin postergarla. No hay que retardarlo. Leamos también versículo 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero soy yo de todos los que te temen. Se refiere a los verdaderos salvos. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Pensemos con qué tipo de personas nos relacionamos. No debemos tener demasiada intimidad con quienes no tienen relación con Dios. Por negocios o para predicar el Evangelio, puede que necesitemos relacionarnos con ellos.
Pero nuestros verdaderos amigos deben ser los que temen al Señor y obedecen su palabra. A través de esos compañeros fieles debemos tener comunión. Dice que uno puede conocer el carácter de una persona al ver a los amigos que tiene. Si solo se rodea de personas necias, está mal. Debemos tener comunión sincera dentro del pueblo de Dios con los que guardan su palabra. Tengo, de verdad, muchas cosas que decir sobre este salmo, pero después hay que verlo más profundamente otra vez. Estamos viendo ahora Salmo 119. Este capítulo es el más largo de toda la Biblia. Es un capítulo que tiene 176 versículos. Es extenso, pero está al centro de la Biblia. Por eso cuando tengan tiempo, lean detenidamente Salmo 119. La próxima vez voy a seguir con la prédica. Por eso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Debemos aprenderla, memorizarla y practicarla en nuestra vida diaria. Oremos juntos. Padre Dios misericordioso, gracias por habernos salvado en estos últimos tiempos que tú has designado y por habernos separado de toda maldad del mundo. Gracias por guiarnos a vivir para tu voluntad y gloria durante el resto de nuestras vidas. Haz que nuestros corazones y vidas sean dignos y sin vergüenza como hijos santos de Dios, y haz que podamos vivir solo para tu voluntad y gloria en medio de tu pueblo santo. Ayúdanos a ser hallados dignos de alabanza, honra y gloria ante el Señor que regresará pronto. Corrige con tu palabra todo lo que esté mal en nuestra vida y dirige nuestra vida restante conforme a solo tu voluntad. Todo esto hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.